La docencia es pasión, la docencia es creatividad, la docencia es experiencia, la docencia es investigación. Ser docente es trascender. Buenas tardes, muchas gracias al doctor David Segura por la invitación. En este caso voy a hablar de el proyecto de investigación. Va a tener dos videos, en esta ocasión van a ser dos videos. Este primero voy a hablar de los elementos básicos, lo que yo considero núcleo, esencia de un proyecto de investigación. Después hablaré de los elementos complementarios. Dos cosas. Uno, esta exposición que voy a hacer es en el caso de una investigación de carácter cuantitativo. Si nosotros hiciéramos una investigación cualitativa o una investigación de carácter tecnológico, no serían esencialmente estos los mismos apartados. Hay que diferenciar con gran claridad que no es lo mismo hacer una investigación cuantitativa, cualitativa que tecnológica. En este caso es cuantitativa. El proyecto de investigación es el recurso sustantivo para hacer una investigación. Es el plan de trabajo. Es el plan que vamos a seguir para lograr nuestros objetivos. Si no elaboramos un proyecto, será poco probable que consigamos nuestros objetivos. En esta exposición voy a procurar aclarar con precisión qué es un problema de investigación, qué es la hipótesis, qué es el objetivo, qué es el propósito, núcleo, corazón, la vértebra, la columna vertebral de un proyecto de investigación y también el esquema de acopio de información o índice. Para mí, partes esenciales de un proyecto. Este en particular, en comparación a otros videos, va a ser un video interactivo. Yo lo llamo interactivo. Lo que voy a hacer es que voy a poner ciertas tareas o actividades, voy a pedir que ustedes pausen su computadora para que a partir de la imagen que aparece ahí realicen ciertas actividades que creo yo les van a ir posibilitando comprender con mayor claridad de lo que estamos hablando. Vamos a empezar. Entonces, lo primero que voy a poner aquí son 4 enunciados. Implementar acciones para reducir las deficiencias en los procesos de lectura. ¿Qué deficiencias presentan los procesos de lectura? Determinar las deficiencias que presentan los procesos de lectura y uno más. Los procesos de lectura carecen de vocabulario y comprensión. Tenemos 4 enunciados. Voy a querer que identifiquen en qué se parecen desde el plano gramatical. Todavía no entremos al campo de la metodología. Desde el plano gramatical, en qué se parecen estos enunciados y en qué se diferencian. Primero, pongan una pausa ahí en su, ¿cómo se llama? En su computadora, detengan un momentito la imagen, paren mi video y analicen en qué se parecen estos 4 enunciados. Véanlo. Regresemos. ¿En qué se parecen estos 4 enunciados? Espero que todos hayan percatado que desde el plano gramatical todos hablan de las deficiencias en los procesos de lectura. Implementar acciones para reducir las deficiencias. ¿Qué deficiencias presentan los lectores? Las deficiencias que presentan son estos. Los procesos de lectura carecen de los 4. Se refieren al mismo objeto de estudio. Es decir, los 4 elementos son de la misma investigación. Si nosotros cambiáramos el objeto por un matiz pequeño, en lugar de poner qué deficiencias presentan los procesos de lectura, pusiéramos por qué los procesos de lectura presentan deficiencias. Estaríamos cambiando la investigación. Entonces, todos tienen exactamente el mismo objeto de estudio. De repente ustedes van a plantear esto a sus asesores y les van a decir, mira, es que todo habla de lo mismo, todos son los procesos. Sí, claro. Y el marco teórico va a hablar de las deficiencias de los procesos de lectura. Y el título va a hablar de las deficiencias de los procesos de lectura. Y las conclusiones de las deficiencias de los procesos. Eso es de lo que voy a hablar todo el tiempo. Y cuando discutamos usted y yo vamos a hablar de las deficiencias de los procesos de lectura. Es por eso que el mismo objeto aparece en los 4. Vamos a un segundo ejercicio.
Pausen un poquito ahorita su pantalla, su video, e identifiquen cuál es la diferencia en el plano gramatical. En el plano gramatical, ¿cuál es la diferencia entre estos 4 enunciados? Tenemos 4 enunciados y tenemos que ver en qué se diferencian. Páusenla. Regresamos. Ahora bien, ¿en qué se diferencian? Gramaticalmente, solo desde el plano gramatical. Vamos a identificar que una de ellas es una pregunta. ¿Qué deficiencias, en el plano gramatical, qué deficiencias presentan los procesos de lectura? Hay otra que es una afirmación, estas sí son como más fáciles de identificar. Los procesos de lectura carecen de vocabulario y de comprensión. Hay una pregunta y hay una afirmación. Esta afirmación está dando respuesta a la pregunta. Observen qué deficiencias presenta y la afirmación da respuesta. Tenemos otros 2 enunciados. Generalmente esto exige un poquito más, pero tampoco es nada del otro mundo. Otros 2 enunciados que refieren acciones. Implementar, determinar. Los 2 son acciones, están invitando a una acción, pero una acción se refiere a querer conocer el objeto. Y otra acción se refiere a querer hacer o transformar el objeto. Mírenlo con mucho cuidado. Hay una acción que se refiere a querer conocer el objeto y otra está indicando querer transformar el objeto. Una pequeña pausita, véanlo. Regresamos. Sencillo. Implementar acciones quiere decir que va a querer hacer con el objeto. Quiere disminuir las deficiencias en el proceso de lectura. La otra dice determinar las deficiencias. Es una acción cognitiva. Nosotros tenemos una acción intrusiva, una pregunta, una acción cognitiva y una respuesta tentativa documentada. Obsérvenlo con mucho cuidado. Obsérvenlo con mucho cuidado. ¿Queda claro? Ahora, nosotros he dicho que íbamos a aclarar qué era el problema, qué era el objetivo, qué era el propósito y qué es la hipótesis. Tenemos 4 etiquetas, 4 conceptos: problema, objetivo, propósito e hipótesis. Vayan haciendo los ejercicios que les voy diciendo porque creo que les permitirá ir comprendiendo esto. Hagan una pausa, detengan y traten de determinar a cuál le vamos a poner problema, a cuál objetivo, a cuál propósito y a cuál hipótesis. Háganlo. Regresamos. Muy bien. Tenemos que determinar cuál es el problema, cuál es el objetivo, cuál es el propósito y cuál es la hipótesis. El problema es la pregunta. Esta es una denominación clave. Todo el motor de la investigación, en principio, en ese inicio, es la pregunta. Si mi pregunta es qué deficiencias presentan los procesos de lectura, cuando lea, cuando discuta con mi asesor, cuando haga exámenes, cuando reflexione sobre el asunto, es porque quiero dar respuesta a la pregunta de investigación, el gran eje de la investigación. Después tenemos el objetivo de investigación. El objetivo es el qué quiero saber. Un objetivo de investigación es qué quiero saber. La investigación es un proceso de conocimiento. La investigación va a tener como objetivo siempre e inevitablemente una acción cognitiva: conocer, determinar, explicar, especificar, identificar, lo que quieran, pero la acción es querer conocer el objeto. A ese le vamos a dar el objetivo y es el qué quiero saber. Después vamos a tener el propósito. ¿Para qué quiero ese conocimiento? ¿Para qué? El propósito no guía una investigación, mucho cuidado. El propósito guía un proceso de transformación. El propósito va a guiar un proceso de transformación. Puede ser que en algunas ocasiones ustedes encuentren tesis o investigaciones o libros que supuestamente explican metodología y que se concretan a decir, el objetivo tiene que estar en infinitivo. Y entonces puso alguien, implementar acciones para reducir las deficiencias. Si alguien cree que con este enunciado va a guiar una investigación, hay un error. Implementar acciones es un enunciado que lo único que va a hacer es
que me preocupe por cambiar la realidad, no por conocerla. Observen mucho cuidado. Si yo trabajo con esto, voy a estar más preocupado por cambiarla que por conocerla. El objetivo tiene que ser un enunciado que refiera a una acción cognitiva, querer saber del objeto. Eso sí puede guiar la investigación. Tenemos uno último que es muy importante, que se llama hipótesis. La hipótesis tiene que tener 3 condiciones. Ser una respuesta gramatical de manera inmediata a la pregunta. Voy a hacer este ejercicio. Si yo me pregunto, ¿qué deficiencias presentan los procesos de lectura? Esa es la pregunta de investigación. Y hago la pregunta, alguien va a decir, los procesos de lectura tienen deficiencias desde primaria hasta los posgrados. En los posgrados tienen problemas de deficiencias de lectura. Esta afirmación de que los procesos de lectura presentan deficiencias desde la primaria hasta los posgrados, ¿da respuesta a la pregunta de investigación? No, porque la pregunta está diciendo qué deficiencias presenta. No está dando respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Queda claro? ¿Qué deficiencias presentan los procesos de lectura? Ninguno de los maestros se enfoca a enseñar a leer. Eso no está dando respuesta a mi pregunta de investigación. Un ejercicio muy importante es que ustedes lean su pregunta de investigación y otro sea el que lea la hipótesis, para que ustedes escuchen si hay coherencia o no. La hipótesis es una respuesta tentativa documentada. Tengo que dar respuesta a la pregunta, tiene que ser tentativa, se puede aceptar, se puede rechazar, se puede suspender valoración. Y documentada, la hipótesis lo es sí y solo sí está apoyada en el conocimiento teórico y empírico disponible. La hipótesis es documentada si está apoyada en el conocimiento teórico disponible. Si no está apoyada en el conocimiento teórico o empírico disponible, no es hipótesis, se llama ocurrencia, se llama opinión y no amerita una investigación. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otra diapositiva para un poquito subrayar esto que hemos visto. Tenemos una diapositiva en la que preguntamos, estos elementos, ¿qué comparten? ¿Qué comparten de manera idéntica? Y observen cómo todos hablan de deficiencias en los procesos de lectura. Y tenemos claramente un propósito, una acción de intervención, un objetivo, una acción cognitiva, un problema, una pregunta y una hipótesis, una respuesta tentativa. Van a pausar otra vez su computadora y traten de determinar con cuál de ellos, solo tomando uno, van a seleccionar solo uno, con cuál de ellos, solo con uno, yo puedo llevar a cabo la investigación, con cuál de ellos, solo con uno, no podría llevar a cabo una investigación. Pausen y determinen con cuáles sí y con cuáles no. Detengámonos un momentito. Muy bien, regresamos. Tienen 4 enunciados. ¿Puedo tomar uno y con ese enunciado, solo con él, hacer toda la investigación? ¿Con cuál? Veamos el problema. ¿Puedo hacer una investigación solamente con la pregunta qué deficiencias presentan los procesos de lectura? Sí. Solo con esta pregunta puedo hacer completita toda la investigación. Voy a leer, voy a preguntar, voy a hacer encuestas, voy a observar para determinar las deficiencias que presentan. No requiero de las otras. ¿Lo observan? Uno más con el que podemos hacer la investigación. El objetivo, determinar las deficiencias que presentan los procesos de lectura. Y entonces puedo tomar alumnos del 3er año, estar con ellos, darles textos, identificar que... Pero solamente observo el objetivo, determinar las deficiencias que no requerí de los demás. ¿Lo observan? Puedo hacer una investigación solo con el problema o solo con el objetivo. ¿Con algún otro puedo llevar a cabo una investigación? Sí, con la hipótesis. Yo planteo la hipótesis. Los procesos de lectura carecen de vocabulario y de comprensión. En nuestros procesos de lectura hay problemas de vocabulario y de comprensión. Y pruebo si se acepta, se rechaza la hipótesis, se corrige o se suspende valoración de la hipótesis. Solamente con la hipótesis. ¿Uno más? No. Solo puedo hacer una investigación
con el problema, con el objetivo y con la hipótesis. No puedo llevar a cabo, lo platicaba hace un momento, una investigación con el propósito. Si lo que está guiando mi intención de investigar es un enunciado equívoco, como es el propósito, voy a estar más preocupado por transformar el objeto que por conocer el objeto. Esto es muy importante porque en nuestra vida diaria nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar. Y si estamos más preocupados por cambiarlas que por conocerlas, me parece que las vamos a trastornar, como hemos hecho con el planeta. De tal manera que debe de quedar claro, un propósito no puede guiar, no guía, no ocurre un proceso de investigación. Si ustedes encuentran alguna tesis o algún reporte que esté guiado por un propósito, se van a dar cuenta que está más preocupado por cambiar el objeto que por explicar qué conoció del objeto. Mucha atención en este caso. Muy bien. Observen estos 4 enunciados. Ya pueden identificar problema, objetivo, propósito, hipótesis. Creo que han quedado claro. Uno es una pregunta, otro es una afirmación o respuesta tentativa documentada. Tenemos 2 acciones. Una acción de intervención y una acción cognitiva. ¿Listo? Vamos a pasar a un pequeño ejercicio. En esta diapositiva nueva yo les voy a poner un enunciado. Ahí lo tenemos. Incrementar el trabajo colaborativo entre los empleados de la empresa Patito. Miren con mucho cuidado ese enunciado y traten de determinar si es un problema, un objetivo, un propósito o una hipótesis. Tómense su tiempo, pausen y traten de determinar. ¿Listo? ¿Qué es este enunciado? Este enunciado es un propósito. Nosotros, sobre todo como profesionales, generalmente enunciamos propósitos. Queremos mejorar el trabajo colaborativo, queremos mejorar la producción, queremos incrementar las ventas, queremos mejorar la calidad del servicio. He puesto un propósito porque a partir del propósito nosotros podemos formular una pregunta de investigación. Observen con mucho cuidado y solo con pequeños cambios incrementar el trabajo colaborativo entre los empleados de la empresa Patito lo podemos construir en una pregunta de investigación. Detengan un momentito e intenten formular una pregunta a partir de ese enunciado. ¿Listo? Sencillo. Observen cómo incrementar el trabajo colaborativo entre los empleados de la empresa Patito. Conservo el mismo objeto de estudio, pero lo he transformado en una pregunta. He formulado el problema de investigación. Formulé el problema, ¿lo pueden observar? Es el mismo enunciado, pero agregándole 2 elementos pasa a ser el problema. ¿Cómo haríamos para formular un objetivo? Tenemos el propósito y hemos formulado el problema. ¿Cómo hacemos para formular el objetivo? Lo único que tenemos que hacer es integrar la palabra determinar. Y eso nos va a permitir formular el objetivo. Determinar cómo incrementar el trabajo colaborativo entre los empleados de la empresa Patito. Quitamos los signos de pregunta, agregamos la palabra determinar y ha quedado planteado nuestro objetivo. ¿Lo observan? Todos conservan el mismo objeto de estudio para que no perdamos nuestra columna vertebral. ¿Cómo formulamos entonces ahora la hipótesis? Vamos a formular la hipótesis que debe de ser una respuesta tentativa a la pregunta. Solo tomamos la pregunta, ¿cómo incrementar el trabajo colaborativo entre los empleados de la empresa Patito? Y para este caso la respuesta será para implementar el trabajo colaborativo entre los empleados de la empresa Patito, hacer 1, 2, 3 y 4. No he puesto las acciones y tampoco se las he pedido porque recuerden que debe ser una respuesta tentativa documentada. Tendrían que leer, tendrían que ver una realidad, tendrán que consultar con maestros expertos para plantear la hipótesis. Pero aquí tenemos, creo yo, claramente, esta es una diapositiva que les puede ayudar muchísimo, cómo a partir de un propósito
formulamos el problema, el objetivo y la hipótesis. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro momento. La elaboración del esquema de acopio de información. Y va a ser a partir de una pregunta. La pregunta, una pregunta de investigación: ¿cómo reducir las relaciones sexuales sin protección entre los adolescentes del CONALEP de Toluca? ¿Qué es? Un problema de investigación. Es el problema de investigación. ¿Cuántos capítulos va a tener esta tesis? Pausen un momentito el video y dígame cuántos capítulos va a tener esa tesis. ¿Cuántos capítulos tiene este trabajo? Nos parece un poco extraño, pero en este caso vamos a usar uno de los grandes recursos para determinar el esquema de acopio o índice. ¿Cuántos capítulos? Para ello vamos a usar el método analítico. El método analítico nos va a decir: cuando tengas un todo muy complejo, divídelo en sus partes para estudiar todas y cada una de las partes. Mirando la pregunta, ¿cuáles son las partes? ¿Cuáles son los apartados? 1, relaciones sexuales sin protección. Otro, los adolescentes. Otro, CONALEP de Toluca, y otro, cómo reducir. Observen con mucho cuidado que tenemos una pregunta y en esa pregunta hemos determinado cuáles son las partes. Estamos procediendo por el método analítico y estamos nosotros indicando cuántos capítulos va a tener este trabajo. A partir de estas partes, nosotros tenemos que decir cuál es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, porque tenemos 4 capítulos en la lógica del método analítico. Se puede agregar un capítulo más si desde el plano teórico alguien dice: para hacer este trabajo se requiere revisar esta teoría, se requiere conocer este enfoque, se requiere conocer este planteamiento. Entonces ameritaría un capítulo más o 2 los que fueran necesarios, pero esta justificación viene del plano teórico. Yo le estoy haciendo desde la lógica. ¿Cuántos capítulos tiene? Tenemos cómo reducir las relaciones sexuales, otro, adolescentes y CONALEP Toluca. ¿Cuál va a ser el capítulo 1? ¿Cuál el 2? ¿Cuál el 3? ¿Y cuál el 4? No importa. Ustedes pueden deliberar libremente cuál es, siempre y cuando establezcan un criterio de exposición. Y van a decir: voy a ir de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general. Así voy a ordenar mis capítulos. O de lo teórico a lo empírico, o de lo empírico a lo teórico, o de lo lejano a lo cercano, o de lo cercano a lo lejano. Es el criterio que ustedes establezcan. En este caso yo podría decir: primero vamos a hablar del empírico, CONALEP, de sus alumnos adolescentes, de las relaciones sexuales, de cómo reducirlas. Y entonces planteo ese orden respecto de mis capítulos. Yo podría empezar exactamente al revés. Capítulo 1, cómo reducir. Capítulo 2, las relaciones sexuales en los adolescentes del CONALEP Toluca. No hay ningún crimen. De repente parece que tiene que ser necesariamente un orden. Muy bien, se podría solicitar que en este caso se agregara un capítulo más: la sexualidad. Y tendríamos que incluir un capítulo más. Tenemos 4 capítulos: CONALEP, adolescentes, relaciones sexuales y cómo reducir. ¿Cuántas subdivisiones tiene el capítulo adolescentes? ¿Cómo podemos saber cuál es el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4? Esto es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es consultar libros que hablen sobre adolescentes. Leemos el índice. Cuando alguien toma un capítulo de un libro experto y dice adolescente, el teórico ha decidido cuáles son los subapartados. Miren esos subapartados. Busquen otro libro sobre el mismo objeto. Miren esos subapartados. Y a partir de lo que han hecho varios teóricos, escojan cuáles son sus subapartados y cuál es el orden que le van a dar a sus divisiones y sus subdivisiones de aquel capítulo que han elegido. Con esto vamos a lograr nosotros tener, para mí, los elementos básicos del proyecto: el problema, el objetivo, el propósito y la hipótesis, y nuestro esquema de acopio de información. Observen cómo lo que hemos hecho es tomado nuestro objeto de estudio,
formulado la pregunta, formulado el objetivo, formulado la hipótesis y formulado el problema. Y estrechamente ligado, formulado cómo hemos dividido esto para ser estudiada cada una de las partes. Estamos en la lógica cuantitativa. En la lógica cuantitativa así se plantea el proyecto. Queda advertir que el enunciado del problema, objetivo, propósito, hipótesis, yo lo he hecho ahorita en un plano didáctico. Pero si ustedes van a hacer un proyecto de investigación y quieren formular estos 5 elementos, tienen que leer estudios antecedentes. Es decir, la recomendación es muy sencilla. Busquen tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado o trabajos de investigación de lo que sea. Revisen los que tengan que ver con su mismo objeto de estudio. Las relaciones sexuales que tengan que ver con su mismo objeto de estudio. Problemas en el proceso de lectura. Léanlos y esa lectura de 1, 2, 3, 4, 5 tesis les va a permitir plantear con mayor precisión su problema, su objetivo, su propósito y su hipótesis. Y el esquema de acopio. Estos son los elementos básicos de un proyecto de investigación. En el siguiente video hablaré yo de los elementos complementarios. Espero que este video les sea de utilidad y pueden recorrerlo varias veces. Lo mejor que pueden hacer es hacer los ejercicios para ir captando la lógica de este trabajo. Muchas gracias.